Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Arcis en Toma. Este capítulo va a tratar sobre el rol de las izquierdas bajo el contexto de este nuevo gobierno de derecha que se nos avecina. Para ello hemos invitado a dos personas. A mi izquierda está Benjamín Bahamonde, que es académico de Arcis e investigador, y Víctor González, que es académico de Arcis también y de la Escuela Superior de Jazz. Muchas gracias por estar ambos acá. En primer lugar, y a modo de introducción, quería preguntarles qué significa ser de izquierda hoy para cada uno. Yo tenía, no es para huir de la pregunta, pero traje un textito escrito para poder abrir un poco la conversa y que tiene relación con lo que me enviaron como título de esta ponencia. O sea, no de esta ponencia, de este conversatorio. Y que tiene mucha relación con su pregunta. Pero un poquito, tal vez un poco más allá, o un poco más intrincado. No es muy largo, así que no los voy a leer. Cuando Lenin era un muy potrillo y su hermano mayor estaba preso bajo el cargo de subversivo, él se lo pasaba de guata al sol en vacaciones de verano en un campo de la Rusia zarista. Dicen que ese verano, el joven Vladimir leyó una novela 5 veces. La novela de Nikolai Chernyshevsky se llama ¿Qué hacer? En la novela, tal como en la mayoría de la novela rusa, la cantidad de personajes es muy amplio. El personaje principal es una mujer pre-revolucionaria, digo entre paréntesis. Digo pre porque es alguien que está recién insertándose en el mundo de las ideas de izquierda. Ahora, la trama gira en torno a la búsqueda de la emancipación femenina. La heroína no está dispuesta a aceptar las condiciones del matrimonio ni las instituciones a las cuales debía estar adscrita toda mujer de clase alta. Por ello, huye al campo y se inserta en un mundo de cooperativas campesinas donde son los mujiks, no los obreros, son las voces del pueblo y de los subalternos que comienzan un despertar de conciencia. El texto es parte de una discusión de la época. ¿Recuerdan ese fantasma que andaba recorriendo Europa? Bueno, allá en esa Rusia también ese fantasma andaba deambulando. En fin, lo que más ha interesado de ese relato, posterior a la escritura de esa novela, es uno de los personajes secundarios de la obra. Este ha sido ampliamente citado y motivo de inspiración, incluso más que el propio Marx, para varios teóricos de las izquierdas, entre ellos Rosa Luxemburgo, Piotr Kropotkin y, por supuesto, el peladito Lenin, quien toma prestado el título del libro para escribir su largo panfleto en el año 1902, en el cual propone la idea de una vanguardia política revolucionaria que se encargue de crear conciencia de clase, es decir, las condiciones objetivas para la revolución, dirá en ese texto. Pero volviendo al personaje secundario creado por Chernyshevsky, su nombre es Rakhmetov, un representante del ascetismo revolucionario, el hombre nuevo. Este aparece en la obra solo con la finalidad de manifestar un punto moral contra las ideas de suicidio que tenía la heroína de la novela. Pero el personaje es tan exageradamente ascético, por ejemplo, duerme en una cama de clavos, que no es posible pasarlo por alto sin observar cómo se manifiesta el deseo de los izquierdistas de la época de diferenciarse de esos otros que engordaban en riquezas a costillas de un pueblo esclavizado. Así Chernyshevsky, en clave casi New Age, representa con Rakhmetov la devoción que el revolucionario posee por las masas populares por sobre los intereses individuales, o en este caso el interés por el propio cuerpo. Pero luego ocurre con Lenin, que en su panfleto homónimo de 1902 propone la creación de un revolucionario profesional que constituya un partido conductor de masas. Más tarde, en la Revolución de Octubre del 17, los consejos de obreros, los soviets, tienen en el discurso una vocación similar a la que tendría Rakhmetov. Pero sin embargo, y no digo esto que sea una paradoja, a poco andar del triunfo de la revolución, a Lenin le interesa el desarrollo en la forma de industrialización. Y así las cosas, en los años que siguen, es la URSS, el país que tiene el mayor crecimiento económico desde 1921 hasta mediados de los años 70 del siglo XX, del siglo pasado. Es necesario hacer un paréntesis.
En Latinoamérica, en Chile, las derechas nos han acostumbrado y convencido a escuchar que la izquierda no moviliza el crecimiento económico. Pero ningún país capitalista ha logrado ser tan eficiente y veloz en su crecimiento como lo fueron los países tras la cortina de hierro. En todo caso, el precio pagado por quienes fueran enviados a trabajos forzados y al Gulag y a Siberia es bien alto y equiparable a las atrocidades cometidas por la industrialización en los países del orbe capitalista. Estamos disculpando aquí. Volviendo a Lenin, en cierta medida, él se ríe de Rakhmetov y su candidez expresada en principios morales inamovibles. En el otro texto llamado ¿Qué hacer?, el de Vladimir Ilich, plantea que un revolucionario profesional debe estar dispuesto a negociar, en la medida que tenga claro que está empujando el proceso revolucionario y al pueblo a conseguir la conciencia de clase. El ejemplo de estos dos ¿qué hacer? Lo traigo a esta discusión porque veo necesario conectar con algunos hitos vividos en los últimos días, semanas, años, décadas. El también casi New Age Pepe Mujica, la semana antepasada, hizo una crítica bien lúcida similar a lo que se critica de Rakhmetov. Mujica vino a Chile a decirle al Frente Amplio que en política, cuando se juega por el todo o nada, casi siempre se obtiene nada. Entonces, ¿qué hacer? No sé bien cuál será el motivo ulterior de Mujica, pero Lenin tiene uno bien claro, y ese es el triunfo. Vladimir Ilich no tiene nada de New Age, es más bien un meticuloso winner de culto. Es decir, se parece bastante más a un Piñera que a una Carolina Goic. Pero entonces, ¿cuál de las dos opciones de un revolucionario profesional representa certeramente a la izquierda, a nuestra izquierda? Si remontamos la discusión a los primeros indicios de la idea de que la gente se puede diferenciar políticamente en polos, vale decir, atomista, idealista, platónicos, aristotélicos, conservadores, libertarios, etc., entonces, ¿cómo saber ahora dónde situarnos nosotros, los izquierdistas? ¿Mirando hacia un futuro mesiánico escatológico o concentrándonos en vencer sobre el presente? Ciertamente tenemos grandes héroes de nuestras izquierdas que han hecho ese tránsito y nuevamente no los entendemos como contradictorios. La imagen de un Che Guevara pensando siempre en el porvenir y en la creación del hombre nuevo no nos parece opuesta a la imagen de Lenin promoviendo la creación de las vanguardias artísticas de los primeros años de la revolución bolchevique. El más allá del joven idealista no parece oponerse al aquí y ahora del político profesional. ¿O sí? Bien, parece ser que esa es la pregunta que otra vez nos tenemos que hacer esta semana. ¿Avanzamos sin transar o transamos para avanzar? No sé, yo creo que esa es la pregunta principal que me interesa plantear a mí acá desde lo que estamos viviendo hoy en día, no solo en Chile, no estoy hablando de Chile nomás, no estoy hablando de lo que pasa ahora en la coyuntura, es decir, vale decir ideas Frente Amplio, ideas exconcepta, y en todos los sabores de izquierda que tenemos en Chile. Yo creo que estamos en una posición en que, como siempre, los investigadores, cuando tenemos un objeto muy cercano a nuestra vista, nos cuesta mucho entenderlo. Tenemos que tener la capacidad de poder abstraernos, y eso solamente lo da el tiempo. Así que no es que le huya la pregunta, pero no es fácil la pregunta. Claro. ¿Y para usted qué fue? Se suele decir de que hay preguntas que en realidad no preguntan y hay otras que no preguntan aquello que preguntan. ¿Qué significa ser de izquierda? Puede significar todo en términos históricos, si es que uno hace una hilación historicista o historiográfica muy concienzuda y adquiere o adviene a una cierta constitución de identidad valórica, programática, existencial, vivencial. O puede no significar nada si es que uno hace el otro recorrido
en donde pareciera ser de que más allá de una suerte de diferenciación coyuntural, a veces muy fáctica también, simplemente se trata de establecer una suerte de binomio, de dicotomía, donde todos caben, digamos, ¿no? Todos pueden ser derecha, todos pueden ser izquierda y no hay nada sustancioso detrás de aquello. Lo que pasa es que nosotros estamos evidentemente en el otro paso, ¿no? en el paso en donde históricamente, desde la Revolución Francesa en adelante, que es desde cuando se habla de izquierdas y derechas, pero al interior de un mismo grupo, digamos, ¿no? Al interior de los mismos jacobinos más radicales, parece ser, necesitan un elemento de diferenciación respecto de otros un poco más conservadores, cautelosos y ordenadores. Y eso después, en términos sociológicos, históricos, culturales, se va dotando de una cierta historicidad particular. Y así nosotros llegamos a los albores en donde la izquierda latinoamericana se identifica con un cuerpo valórico de transformaciones, de revolución, de cambio, de rebeldía, de antisistema o de lucha contra el capitalismo. Así lo entiende en alguna medida Marx, que además está tremendamente preocupado de lo que pasa en Francia, digamos, ¿no? Algo hubo allí que hace que el tipo tenga que pensar todo esto, todos los procesos. Y eso se hereda hasta ahora. Si uno hace la pregunta que pregunta, es decir, ¿qué significa ser de izquierda hoy, en el Chile de hoy, después de todo el largo proceso de destrucción, desmoronamiento, de derribamiento de los pilares de sustentación desde el punto de vista de la identidad de clase, de cuerpos programáticos realmente importantes, en donde el concepto de lo popular, del poblador, de obrero, etcétera, todo eso tiene un peso específico en cualquier discurso. No es como ahora que todo significa lo mismo. Puedo decir obrero y me estoy refiriendo, no sé, a cualquier cosa, digamos, ¿no? No tiene, está degradado. El lenguaje, la dimensión del lenguaje está degradado hasta el punto de que cualquiera puede hablar en nombre de la libertad, ¿no? Lo puede hablar Kass o lo puede hablar el más radical de los radicales, no sé, de cualquier grupo denominado extrema izquierda, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿qué significa hoy? Hoy no significa nada. En mi opinión, hoy no significa nada. No es algo así como, es que yo soy de izquierda, y eso va a trazar una línea de diferenciación con estos cuerpos valóricos, con estos cuerpos fundamentales, como para diferenciarme de ese otro, ¿no? Ese otro que también ha usurpado todo este otro campo y que se lo ha apropiado hasta el punto que, insisto, hablar de libertad lo hace cualquiera, hablar de la democracia lo hace cualquiera, hablar de derechos humanos lo hace cualquiera, hablar de, ¿entienden? No hay. Hay otro tiempo, si uno lee por ejemplo a Glauber Rocha, el cineasta brasileño, él tiene una consigna en el tiempo, digamos, de ese proyecto emancipador del surgimiento del cine en América, que retrata a los pueblos, a los canganceiros, a los movimientos populares, y él dice, todo el arte a la izquierda, a la derecha nada. Bueno, pero ahí sí tiene sentido, porque todo ese arte a la izquierda, y a esa izquierda es la izquierda que está movilizada, que está encarnada, que es movimiento, que es fuerza, que se interesa, que es integridad, que está vital y sustantivamente y significativamente vinculado con estos vasos capilares que constituye toda la identidad latinoamericana, desde la Revolución Cubana en adelante, ¿entiendes? Pero hoy día eso ¿qué significa? No significa nada. A mí me da un carajo que me diga, oye, tú eres de izquierda. La verdad es que yo he sido de izquierda, me crié en una familia de izquierda, he sido militante de izquierda, de Hermida, de Mago Lautaro, un hermano muerto en el frente, pero eso no me hace la identidad. Lo que yo sostengo hoy día es que, y eso sí me importa, es que ¿qué significa hoy ser revolucionario? ¿Qué significa hoy aspirar a un cambio radical, profundo y decisivo en la confrontación con el sistema? Y ese sistema es desde el Frente Amplio para allá, es decir, todos esos son del sistema.
Todos esos están en la misma situación. Es decir, nos quieren convencer de que hay una diferencia entre este y el otro. Bueno, aquí está Jackson y aquí está Boric. Como que son al interior de ese frente amplio, por eso la amplitud de ese frente, allí habría algo. Allí no hay nada. Lo que hay allí evidentemente está significado al interior del mismo orden, del mismo sistema. No, eso no significa nada. Ser de izquierda hoy día no significa nada. El Partido Comunista está en la nueva mayoría, el Partido Comunista está en el Senado. ¿Y eso representa los intereses del pueblo? ¿Representa los intereses de las fuerzas populares o las fuerzas subversivas o de las fuerzas demandantes de algo? Nada, compadre, nada. Eso hay que hay que hacer un trabajo de resignificación, de destrucción, de desmoronamiento, de craquelación absoluta de eso para volver a significar y probablemente volvamos a parecernos a algo así como un ethos inspiracional de que efectivamente vamos a estar a la izquierda de algo. Pero de qué manera no lo sé, ¿no? Solamente aportar algo muy cortito, una precisión. Usted habla de la construcción de hegemonía finalmente, que es lo que está hablando, de cómo resignificamos y cómo construimos desde el lenguaje palabras que son, diría la Clau, significantes vacíos. Hablar de libertad, hablar de democracia, como dice Correa a propósito del nuevo presidente del Ecuador, dice, cualquiera puede decir que es de izquierda, cualquiera puede decir cualquier pendejería diciendo que es marxista inclusive. Le encuentro bastante razón. Pero esas pendejerías que nosotros estamos hablando desde la construcción de ese lenguaje, desde la construcción de hegemonía, en términos de lo que para nosotros la gente de izquierda significa la libertad, significa la democracia, es algo que sí está ahí, que no sabemos bien, pero es algo que sí está ahí. Y esa construcción se hace desde ideas que están ya en la academia, ideas que están en una academia que no ha dejado de existir. No ha dejado de existir las ideas de un marxismo, por ejemplo, o un anarquismo. Eso no termina. Ahora que lleguemos a tener un frente amplio, donde tenéis esta política Disney, de la cual tanto se ríe el frente amplio, y son eso, una política Disney, ahora que tienes un frente amplio, donde existe una serie de personajes ahí que son, diría un Hegel, almas bellas, es decir, personas que se regocijan en su perfección moral y dejan afuera a una candidata parlamentaria que yo no es que esté muy de acuerdo con ella, pero dejan afuera a la candidata parlamentaria porque es curagüilla, le gusta el copete y se pega un ranazo y choca. Y la dejan afuera porque moralmente está incapacitada. Y me hablan que eso es una forma de construir izquierda. Y tal vez sí lo sea. Pero ahí estamos nosotros. ¿Cómo la construimos desde otro lado? Era solamente precisar eso. ¿Para qué nos sirven las palabras? ¿Para qué nos sirve la palabra y la construcción de hegemonía? ¿Para qué nos sirve la palabra libertad? No, claro. Es decir, estamos en una posibilidad, hay una condición de posibilidad de que primero, el lenguaje y las palabras al interior del lenguaje, pensando heideggerianamente inclusive, ¿cierto?, vuelvan a ser y a adquirir el peso que tienen, ¿no? Y podamos entonces recorrerlas, habitarlas, sentirlas, palparlas, olerlas, desde su dimensión más profunda y radical. Ya. Eso puede darle un sentido a ese ser de izquierda, y eso puede evidentemente dotar de un sentido del sentido
a esa dimensión de la libertad. ¿Qué significa la libertad para nosotros? ¿O qué significa la libertad para el pueblo o el territorio ocupado palestino? ¿Qué significa la libertad para el Arauco, el Mayeco, Temucuicui y Ercilla? ¿Qué significa? Es decir, la libertad no es solo algo así como una especie de definición de la RAE que establece unas ciertas condiciones generales en donde es de uso de todos y todos entonces estamos operando en ella, ¿no? Claro, nosotros tenemos que volver a hacer la otra pega. Ahora, esa pega tiene que ver evidentemente con el ejercicio de la disputa de la hegemonía. En el fondo tenemos que entrar al campo de la disputa. Hay que volver a disputar eso, ¿no? Hay que volver a... La dimensión de la memoria es un lugar de disputa. Hay que pelearla con aquellos que la quieren monumentalizar, que la quieren anquilosar, que la quieren fijar, que la quieren monumentalizar en cualquier lugar, como que aquí está la memoria. No, la memoria es una dinámica, es una fuerza, es una especie de arenga, es selectiva también. Y desde ese punto de vista tenemos que, desde donde nosotros nos paramos, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que acaba de pasar en este país. Es decir, la evidencia más evidente de la evidencia es que no hay lucha de clase, o sea, el concepto de clase no está. Y sin embargo la derecha habla de clase. En la derecha le está hablando a la clase media. Ellos dicen, nosotros estamos en un discurso para la clase media. Usted, señor de la clase media, que se siente vulnerado, que se siente afectado. Bueno, ¿hay o no hay lucha de clase? ¿Hay o no hay clase en este país? ¿No? Acabamos de ver el movimiento en Argentina en torno a este robo, recorte presupuestario y lo demás. Y cada uno de los sujetos que están entrevistados ahí, desde el que tiene 80 años hasta el que tiene 15 años, volcados en las calles desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, en distintos... hablan desde un discurso distinto, tienen una impronta, incluso de la manera de pronunciar. Hablan desde el trabajador, somos la clase obrera, no nos van a venir a robar estos pendejos, ¿qué se han creído? Nosotros somos luchadores, la clase pudiente está siempre coludida, está siempre fraguando en contra de nosotros. O sea, tienen claridad. Nosotros hoy día, incluso cuando marchamos en contra de la AFP, si alguien lo entrevista, habla en contra de la AFP, pero no quiere que su fondo de pensión individual se convierta en fondo colectivo. La noción de la colectividad, ¿qué significa ser colectivo? ¿Qué significa ser comunidad? Hay que ser entonces comunidad de izquierda, hay que ser entonces colectivo de izquierda. Pero eso pasa por quemar, incinerar todas las cuestiones que nos rodean y que aparentemente nos siguen manteniendo en una identidad que está vacía, que es pura cáscara, que ya no tiene ningún contenido. Eso es lo que pasa hoy día. Bueno, ahora los quiero llevar al plano local, al plano nacional, para preguntarles qué significó para las izquierdas la llegada a la democracia, entendiendo que fue una salida pactada a la dictadura y que es una democracia construida a partir de Jaime Guzmán. Y si tenemos que empezar a pensar otro tipo de democracia, como la democracia popular, entre otros. Voy a repetir un par de ideas. Primero me quiero hacer cargo de lo que usted menciona como pregunta, que ya viene implícita su respuesta, porque usted está diciendo que la salida es pactada. Hay una afirmación ahí en la cual yo no estoy muy de acuerdo. Para empezar, el pacto del que se habla en Chile, creado por los Benninger, por los Pato Alwin, por toda esta continuidad que viene desde Jaime Guzmán, que dice usted. Para mí no es una relación realmente política, porque no hay una relación de justicia, de equiparación de fuerzas entre lo popular y las élites. Es decir, si es que nos paramos desde la mirada de que acá hubo pacto, nosotros decimos hubo política. ¿Por qué? Porque para mí, de acuerdo a lo que decíamos delante, para mí, y seguramente el Víctor va a estar en contra de lo que estoy diciendo, para mí la política es pacto. La política se trata de transar con otros que son distintos a mí, muy distintos a mí. Transar es la lucha de clases. Nosotros nos constituimos hegemónicamente como una clase y hay otra clase que es nuestra enemiga. Y lo que vamos a hacer con esa clase enemiga en la lucha de clase es política. Vamos a tratar de vencerlo, pero lo vamos a tratar de vencer siempre
llegando a alguna forma de pacto, de negociación, porque si no, nuestra posición, esto lo dice García Linera, no es mío, nuestra posición dentro del poder, una vez que nosotros tenemos la hegemonía y nos hacemos del poder, si nosotros derrotamos absolutamente a ese otro en algún minuto se va a quedar con la sangre en el ojo, se va a parar y nos va a sacar la cresta. La forma de hacer política, la política es eso, es transar algunas cosas. Y por eso queremos ganar, y la forma de ganar, a mi entender, es esa. Lo otro, a propósito de lo que usted menciona, como idea del pacto, aquí lo que hubo fue continuidad, no hubo pacto. Y esa continuidad no se ha detenido. Aquí no hubo una transición. Hay muchas fuerzas políticas en Chile que lo que quieren es ponerle el punto final a la transición, y se habla hoy en día de que se terminó la transición porque ahora existen 3 bloques, ya no hay duopolio, etcétera, etcétera. Todo ese cuento. No hubo transición. Eso es mentira. No hubo pacto político. No, hubo continuidad. No se puede terminar algo que no empezó. La idea ahora es construir hegemonía, como decía el Víctor recién, para que empiece una transición de verdad. ¿Y para ustedes? A rato me parece que es la contundencia de los hechos constituye el mejor argumento, digamos, ¿no? La primera pregunta o la primera inquietud planteada es qué significa ser de izquierda. Y ahora, ¿de qué manera esta pactación o esta negociación o esta imposición que le da un sentido de continuidad a los enclaves de la dictadura pudiesen o pudieron haber afectado o de qué manera es recepcionado eso por las izquierdas? Bueno, de manera disímil también, ¿no? Porque las izquierdas chilenas en ese proceso, en el momento del sí y el no, están apostando a algo. Esta cuestión empezó el año 78, entre otras cosas, ¿no? Empezó el 78 todo el proceso de la transitología, y todos los sectores involucrados, hasta izquierda cristiana, hasta sectores del MAPU, hasta Partido Socialista Almeida, ¿no? El Partido Socialista había una pequeña fracción que era el 24 Congreso o La Chispa. Es decir, ahí ya te demuestra una especie de paisaje bastante disímil, ¿no? La Chispa está por seguir en la lucha confrontacional, esta lucha de clase en donde tú tenés que derrotar al otro, digamos, ¿no? El concepto de dictadura del proletariado no es solamente una especie de frase poética, retórica, metafórica. Es eso, digamos. Tenés que vencer al otro, tenés que sacarle la cresta y el otro tendrá que reconocer, y si no están de acuerdo se van a la punta del cerro, compadre, se van al carajo, y los otros, y se desarrolla eso. Y eso ya es el ejercicio mismo de la hegemonía, es la fuerza, ¿no? Te encargas de diseñar un proyecto, una metodología, si tú quieres, desde otra parte, un sistema en donde ese otro queda inhibido. Y evidentemente siempre tendrá que, en el interés de su propia clase, y eso lo ha hecho también, lo hacen todos los otros sectores. O sea, hay extrema derecha, ¿cierto?, como qué sé yo, el Parche de Libertad y otros que se encargaron justamente de actuar en contra del gobierno popular, ¿no? Se armaron para eso, hicieron sabotaje, ¿no? Asesinaron a Araya, a Snyder, es decir, también se encargan de eso. No es que van a ir a... Oiga, sería bueno que... No, se van a imponer, y se van a imponer por la fuerza. Esta cuestión se trata de eso, se trata de una lucha. Es una lucha, una guerra radical y que tiene distintas formas de resolución en distintos momentos. Bueno, cuando se utilizan los otros argumentos, las otras fórmulas, hay algunos que quedan cooptados en ese orden y apuestan a tiempos mejores, evidentemente. No es lo mismo Elwin que la dictadura, ese es el discurso de todos, no es lo mismo Elwin que Pinochet. Bueno, pero Elwin es el que fraguó, estuvo involucrado en el golpe militar, hombre.
esa democracia cristiana, Frey, otros personajes, el mismo Benninger, en fin, todo eso está involucrado en esa cuestión. Son artífices también, son los artífices civiles y políticos, ¿no?, que no escatimaron en que esa cuestión operara de esa naturaleza. Y después fraguan toda la otra salida. Bueno, en esa salida hay ciertos sectores de izquierda que no ingresan, ¿no? Ciertos fragmentos o cuerpos miristas se articulan, ahí sale el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, el mismo Partido Comunista que está con su Frente Cero, después Frente Patriótico, lo desmoviliza, y sin embargo desmoviliza porque está apostando a un tipo de salida. Quizás nunca estuvo apostando realmente a la derrota absoluta de la dictadura y un cambio radical de las bases de sustentación del capitalismo neoliberal, bla, bla, bla. A lo mejor estaba solamente ejerciendo la suficiente presión como decir, oye, sería bueno un cambio. Ya. Bueno, de ahí sale el Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo, ¿no?, y que tampoco le da crédito a eso, y sigue su camino, digamos, ¿no? Y el Mapo Lautaro hace lo mismo, ¿no? Es decir, no se deja, no es que sean súper lúcidos en ese momento, no, simplemente están en otra, y esa otra incluye el hecho de que eso que está allí como el pastel sobre el cual hoy día nos podemos sentar a la mesa y decir, chuta, qué bueno que logramos esto, no es suficiente elemento de seducción. Y entonces sigue esa radicalización. Eso sigue prácticamente hasta el año 95, ¿no? Hasta el año 95. Y es verdad, los tipos ganan, vencen eso, ¿no? El primer jefe de la oficina, es decir, el primer jefe de inteligencia para desmantelar, desmovilizar, aniquilar, porque entre el el 90 y el 94 hay por lo menos una treintena, acaso no cuarentena de muertos en el proceso de democracia, digamos. Solo el Mapo Lautaro tiene 16. Sumemos los frentistas, sumemos miristas y sumemos otros agentes populares, ¿no? El primero encargado de eso es Schilling, y ahí está involucrado Ángel Flischfisch, Schilling, Mario Papi, Burgos, el Jorge Burgos, ministro del Interior. Es decir, los mismos agentes, hoy día Schilling es diputado, senador, no sé qué vaya a ser. Entonces, esos son los primeros que están a cargo de esa acción. Entonces, claro, para esta izquierda eso no significó mucho, para estos radicales, ¿no?, que fueron además procesados por las leyes de cumplido, ¿cierto?, la reactualización, la optimización del mismo cuerpo de ley antiterrorista que había aplicado Pinochet, que fue modificado, actualizado, refinado, y que se aplica de ahí en adelante hasta hoy al pueblo mapuche, ¿no? Estos son procesados por ley antiterrorista, ¿no? Y se hace allí una diferencia absolutamente arbitraria, digamos. O sea, si tú estás ahí hasta el año 90 intentando derrotar a Pinochet, bueno, tuviste un contexto político, ya perfecto, te podés ir de Chile, te podés ir a Noruega, Francia, donde sea, y después trata de volver y resocializar. Ya, pero usted hizo un acto criminal, el acto criminal de haber aniquilado a Guzmán en democracia. O sea, eso no puede ser aceptado ni por las izquierdas, digamos. Las izquierdas nos quitan, pues yo soy parte de ese grupo, nos quitan incluso las defensas de derechos humanos. O sea, ni el CODEPO, ninguna organización de derechos humanos siquiera mandó una estafeta de defensa jurídica para este grupo, que éramos 120 personas encerradas en la cárcel de alta seguridad, entre frentistas, miristas y lautarinos. ¿Entiendes? No nos mandaron ni una estafeta de eso. O sea, ya ni siquiera eso cabe, ¿no? Así es esta cosa, así de descarnada. Ese es el ejercicio político de ese tipo de pactación, ¿no? Respecto de qué significa la democracia, bueno, habrán distintas accesos a esa democracia. Si nosotros tomamos el texto de Rancière, primero hay un texto revelador, ¿no? Dice odio a la democracia, el odio a la democracia, y hay otro texto que es el aniquilamiento de la democracia, ¿no? Y hay otro que es policía, democracia, policía y política, ¿ya? Es decir,
esas lecturas nos van a llevar a un lugar, digamos. Y en ese lugar, ese vocablo de lo político, que en Aristóteles, que en Platón, que en Sócrates, que en todo ese periodo clásico antiguo está ahí en tensión, no significa sino una fuerza descomunal arrebatadora. Es el momento del estallido, ese es el ejercicio de la democracia. Es decir, si en Chile hay, es decir, de la política, si en Chile hay algo como una expresión política, ¿dónde la encontramos? Bueno, en el desborde, en ese tipo de cosas, ¿no? Ese daimon, esa es la fuerza, ese es el origen de esa política. Pero la política nunca significó algo así como el consenso, la pactación, el acuerdo, o como nos dicen permanentemente en la televisión, la política es el arte de ponerse de acuerdo. Bueno, la política sería justamente lo contrario. Sería, si es que fuese arte, sería el arte de nunca ponerse de acuerdo. Esa pura confrontación de fuerzas, ¿no? Lo otro tiene otras lecturas, tiene otras implicancias, ¿no? El arte de diferenciarse, diría yo, Víctor, pero en esa diferenciación, en ese juego de enfrentarse a ese otro que es distinto y que por lo tanto me constituye como tal, está la política. Y esa política no se trata del consenso. No, yo por lo menos no he utilizado la palabra y no me gusta la palabra consenso, pero estoy hablando de que la política es verse en ese otro como diferente, y esa diferencia en algún minuto voy a tener que trabajar con ella, y eso es la política. La política no es el arte de ponerse de acuerdo, no, es el arte de entender que somos distintos, y el arte de eso, de entender eso en una relación agonística, diría Mouffe de manera muy amarilla, pero no encuentro que tenga poca razón en aquello. Yo creo que la política es un concepto que está, hoy por lo menos, donde nosotros estamos parados, está sometido a tensión. Y esa tensión va a buscar una línea, va a tener una especie de punto de fuga o de resolución que no es la que nosotros podamos imaginar, ¿no? Pienso que lo político y la política, diferenciados los dos estatutos, están en un punto de tensión. Y esa tensión vamos a tener que hacer un trabajo muy arduo, muy de arqueología incluso, como para poder redescubrir cuál es el verdadero sentido de esta política, ¿no? De este politicón, de este subpoliticón, de este animal político. ¿Qué significa eso? Bueno, en este último bloque, y retomando lo anterior, quisiera saber cómo podemos reunificar o hacer converger a las distintas izquierdas, tanto en el plano chileno también, pero también en el plano latinoamericano, pensando que en Argentina está Macri, pensando que en Perú está PPK, pensando que en Brasil está Temer. ¿Cómo pudiésemos hacer converger a estas izquierdas? Profe Víctor. Si supiera eso, no estaría aquí. Sería malo. Estaría cobrando por la persona. La verdad que no sé si eso tiene sentido incluso preguntarlo o incluso tensionarlo o imaginarlo, ¿no? Ya pensemos que hay izquierdas, y que en América Latina o en América, desde Venezuela para acá, desde Panamá para acá, en México, es decir, han habido izquierdas, pero esas izquierdas en los tiempos epocales de mayor auge, con movimientos revolucionarios bastante activos y dinámicos en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú y en Chile, nunca coincidieron en algo así como este es el momento, estamos todos en la misma y lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo.
¿no? Los tupamaros nunca se pusieron de acuerdo con los montoneros nunca se pusieron de acuerdo con el MIR chileno, y el MIR chileno nunca con el MIR boliviano, y así sucesivamente, pasando por el Tupac Katari, llegando hasta los insurgentes hondureños que durante 30 años pelearon, y los venezolanos que durante 40 años pelearon, y los salvadoreños, los nicaragüenses durante 30 años, y los colombianos durante 50 años. Eso nunca pasó. Entonces, mal podría pasar ahora, por mucho que exista Macri al lado y que exista Temer en Brasil y Peña Nieto en México, ¿no? Algo así como, mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos, tenemos el mismo problema, ¿no? El problema lo tenemos el mismo problema hace 300 años, 500 años, 400, 300 años, y modernamente desde 1900 en adelante. Hay explotación, y han ido operando con ciertas alternancias en este jueguito inventado por los tipos de la alternancia de las elecciones democráticas, donde los pueblos deciden. En algún momento estuvo Pedro Aguirre Cerda, después no estaba Pedro Aguirre Cerda, en otro momento estuvo Alessandri, después no estaba Alessandri, después estuvo Frei, estuvo Allende, y etcétera, etcétera, y lo mismo pasó del otro lado, con periodos más largos o diferenciados, ¿no? El peronismo en Argentina cumplió su papel, João Goulart en Brasil cumplió su papel, y así sucesivamente en distintas partes. Pero no hay algo así como que vamos a coincidir. El mayor esfuerzo de la Unidad Popular en términos internacionales fue una de las cosas en donde pusieron énfasis, era esta idea del pacto andino, en donde para el extremo sur o para el cono sur, la idea de que superábamos la frontera y podíamos tener algo así como un Commonwealth, es decir, un mercado común entre nosotros, en donde existen consideraciones preferenciales desde el punto de vista, somos chilenos, transamos, negociamos, y no tenemos para qué especularnos entre nosotros, y nos ayudamos entre nosotros. Y esa cosa, sin embargo, no logró tampoco prosperar, ¿no? Y hoy día existen múltiples pactos, ¿no? En donde incluso participa Cuba o Venezuela o Ecuador, ¿no? Con las distintas identidades, y sin embargo no logramos dar ese paso. Y por lo tanto, en mi opinión, por lo menos, es que ese no es el derrotero que nos debe movilizar, inquietar o preocupar, ¿no? Sí pienso que en términos estrictamente locales hay que hacer un trabajo arduo de resignificación, volver a identificarnos con la clase, la idea de que somos la clase pobre, somos los populares, compadre, por mucho que no hayan cambiado las poblaciones por condominio alguno. Pero yo sigo siendo de población, yo soy de la Pedro Aguirre Cerda, segundo sector en Puente Alto, y no quiero ser de otra parte, soy eso. Y esa población tiene identidad de clase. Los viejos ahí son obreros, siguen siendo obreros. Son albañiles, estucadores, son trabajadores, son gaffiters, pero son trabajadores. Y tú los veis salir a las 7 de la mañana con sus bolsos y llegar a las 10 de la noche con sus bolsos, con cada actitud y sentido de seguir siendo obreros, ¿no? Y la otra mitad trabaja en la feria y siguen siendo trabajadores. Y se identifican con eso. No están con otro imaginario en su identidad, y los cabros de ahí siguen siendo también obreros y trabajadores, unos que han tenido más suerte y han estudiado, y otros que han tenido otro tipo de suerte y pueden estar haciendo otro tipo de cosas, pero no hay una pérdida de eso, y eso tenemos que extenderlo para que se convierta eso en movimiento, para que entonces se extienda y volvamos a habitar y reconozcamos en la legua que en la legua no tan solo hay narcotráfico, microtráfico o inseguridad, allí hay también una constitución íntegra de una integridad de una memoria, ¿no? En La Victoria, en Lo Hermida, en Quilicura, en la Parinacota, en los barrios populares. Nosotros tenemos que volver y eso sí, para mí es motivo de movilización e inquietud. Tenemos que hacer eso. Y si eso después coincide con que el pueblo argentino está movilizado, genial, y se producirán los cambios, ¿no? Pero el tema argentino es un tema argentino, ¿no? Ni siquiera el internacionalismo practicado por todos nosotros, o por muchos de nosotros, o algunos de nosotros, ¿cierto? Logró hacer eso. Y en el internacionalismo nuestro, en otras partes, estuvimos en El Salvador, estuvimos en Nicaragua, o inclusive los cubanos estando en Angola, o estando apoyando a la República de Sudáfrica en contra del apartheid.
¿no? Es decir, esas son cuestiones muy específicas y que tienen una explicación en esas coyunturas, etc., ¿no? Pero no me parece que sea algo así como, chuta, ¿cómo hacemos para que seamos una sola izquierda? No veo eso. No, y exactamente lo que conversábamos delante, es cierto. A mí ese es el sentido del político, es el sentido de la política, de ver, de ver que somos varias izquierdas, de que somos muchos, de que cada uno de los anarquistas que estamos acá o de los marxistas que estamos acá tienen una idea distinta de lo que es el anarquismo y de lo que es el marxismo. Hay tantos marxismos como marxistas existen. Pero dicho aquello, y es cierto lo que dice el Víctor, que llevamos 300 años sin ponernos de acuerdo, y la idea tal vez no sea ponernos de acuerdo, pero dentro de esos 300 años han ocurrido hitos históricos que lo que hacen es apartarnos, lo que han hecho es hacernos perder, y la idea es ganar, ser un winner, como decíamos delante. Y para eso tenemos que encontrar algunos aglutinantes. Y en este minuto hay varios estímulos aglutinantes, creo yo. En Chile, a nivel mundial voy a llegar a la grosería y voy a hablar de Trump, que es tan fácil hablar de aquello. Pero hoy día en la mañana escuchaba una cosa chistosísima. Hay un organismo en Estados Unidos que se llama el Centro para el Control de Enfermedades. Y el Centro para el Control de Enfermedades utiliza palabras para referirse a la enfermedad, por supuesto. Entonces tiene palabras en general, las cuales, algunas de ellas, la administración Trump está prohibiendo su uso. Feto, transgénero y así otras. Cuando llegamos a ese tipo de groserías, que no es política, tenemos un pegamento súper firme, tan firme como la Constitución de Guzmán, como una dictadura Pinochet, como un año 1933 en Alemania. Son pegamentos. Y sí, para eso requerimos confluir de algún modo. Mirarnos al espejo, ver en esos otros que son diferentes, ver nuestras diferencias y hacer esa política, ese trabajo, que es el que dice el Víctor, aparecernos en los sectores populares. Una cosa que a mí, en todo caso, discrepo mucho, con mucho, y voy a hacer una caricatura, con muchos izquierdistas, es la identidad del pobre. Espero que en un futuro muy pronto el pobre no se identifique como tal, que deje de existir nomás, que nuestra identidad tenga que ver con la identidad de clase, tenga que ver con otra cosa y no con la pobreza. Creo que tenemos la posibilidad hoy en día de avanzar sobre eso, de no identificarnos con la pobreza, no va por ahí el tema. Está bien, identifiquémonos con la clase trabajadora, pero una clase trabajadora que ojalá no viva en el gueto, que ojalá viva donde vive en Las Condes, que tengamos igualdad de palacete, no igualdad de gueto. Yo creo que por ahí va la política nuestra, de la izquierda. Queremos ganar. Bueno, esperando que les haya gustado y agradeciendo a nuestro invitado, damos por concluido el tercer capítulo.